9, como lo habíamos anticipado ya con nosotros en esta mesa de trabajo, el viceministro de Economía y Finanzas, José Gabriel Castillo. Viceministro, gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días a ustedes, muchas gracias. Lo comentábamos antes, esta decisión de la Corte Constitucional obliga al Gobierno Central a cumplir con lo que aprobó la Asamblea Nacional a propósito de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, que es este equiparamiento salarial a miles de docentes. Pero no sé si las cifras exactas, se habla de más o menos unos 450 millones, pero lo original que aprobó el Parlamento eran casi 2.000 millones. Usted que ha estado revisando las cifras, ¿por qué esa diferencia y de dónde se llega a, y si ya está determinado efectivamente, si son 450 millones? Bueno, tenemos que empezar diciendo esto es parte de un proceso que ojalá en el tiempo las instituciones del Estado puedan ir armonizando, porque en definitiva este tipo de decisiones que pasan a través de la Asamblea Nacional, cuando el único responsable de poder hacer algún tipo de reforma que tiene un impacto fiscal tiene que ir con iniciativa del Ejecutivo, y cuando la Asamblea entra en este proceso tiene que identificar también las fuentes de financiamiento. Lamentablemente en ese proceso, hubo un proyecto original que fue el que se discutió en la Asamblea, eran más de 2.000 millones de dólares, lo que habría sido absurdo, Estaba enganchado al precio del petróleo, digamos, coyuntural de la época, ¿no? Las propuestas de fuentes de ingresos para esta reforma estaban enganchados al tema petrolero. Pero ese proyecto original, ¿no es cierto?, en lo que salió de la Asamblea, redujo algunas de las escalas, ¿no es cierto?, y redujo también el costo fiscal que estaba vinculado, y estaba alrededor de 500 millones originalmente, ¿no es cierto? En este momento se ha venido trabajando con el Ministerio de Educación en tratar de identificar algunas alternativas que permitan, reconocer por un lado, y esto es importante, reconocer por un lado el derecho y la aspiración de los profesores del país, ¿no es cierto?, de tener un adecuado salario que les permita tener un buen nivel de vida y cumplir con sus funciones fundamentales. La educación es un tema fundamental para la niñez y adolescencia en nuestro país. Por supuesto, gran parte de los educandos en el país están en el sistema público, y esto es muy importante, particularmente en primaria y secundaria. Y los indicadores del sector educación son muy buenos en términos inclusive de cobertura, de rendimiento, etcétera, etcétera. Es decir, se tiene que continuar trabajando. Parte de eso, tener una equiparación salarial, yo creo que es una demanda justa, sí, pero tiene que evaluarse en función de los ingresos disponibles del Estado. Y ahí, lamentablemente, yo creo que la Asamblea Nacional ha hecho un análisis muy superficial, en donde se toma en cuenta lo que son ingresos temporales, como es el barril de petróleo, como si se tratasen de ingresos permanentes para poder cubrir un gasto permanente, que son sueldos y salarios. De hecho, bajó el precio del petróleo, está por debajo de los y va fluctuando. Y el problema de esto, en términos de un proceso de consolidación fiscal, no es exclusivamente este año que tenemos un precio alto. Si podemos el próximo año mantener un precio del petróleo alto, podríamos mantener algún nivel de equilibrio. Pero ¿qué pasa si se desploma? Por supuesto. ¿No? Inmediatamente la fuente de ingresos que se ha justificado dentro de este proceso como una de las fuentes de ingresos para solventar esta demanda, ¿no es cierto?, desaparece automáticamente, no alcanzan los recursos y otra vez el Estado entra en una situación de déficit. Y aquí vale aclarar una cosa, porque se sigue insistiendo con el tema de que existen reservas internacionales y que se puede tomar mano de las reservas internacionales para cubrir este tipo de gastos. Las reservas internacionales no son recursos de libre disponibilidad del Estado. Eso tenemos que entenderlo y tenemos que continuar diciéndolo para que ojalá este proceso, ¿no es cierto?, se vaya diluyendo ya en la narrativa. Entonces, señor viceministro, ¿cuáles son las alternativas? Porque el gobierno finalmente ha dicho que va a acatar este dictamen de la Corte Constitucional, pero entonces, ¿de dónde saldrá el dinero? Bueno, estamos justamente analizando cuál va a ser el impacto que tiene esto también en términos de los nuevos recursos tributarios, ¿no es cierto? Ahí hay tres mecanismos por los cuales se han incrementado en este año ya los ingresos tributarios. Por un lado, la Ley de Desarrollo Económico, lo cual significó, ¿no es cierto?, alrededor de 400, 500 millones adicionales que se espera recaudar en este año como fruto ya de la vigencia de esta ley. También hay un proceso muy importante en el cual el Servicio de Rentas Internas viene trabajando fuertemente, ¿no es cierto?, en una mejor recaudación, mayor control, y ha mejorado los indicadores de recaudación en este año. Y asimismo se ha creado una unidad de grandes contribuyentes en el Servicio de Rentas Internas, y esto ha permitido también mejorar la recaudación paulatinamente. Entonces, hay esfuerzos muy importantes en términos de mejorar los ingresos tributarios para que sea posible encontrar alguna alternativa y dar una respuesta a los maestros en este sector, pero definitivamente tenemos que continuar pensando en un proceso que nos permita tener un esquema de sostenibilidad, ¿no es cierto?, en el mediano plazo de estos ingresos. Pero finalmente se mencionaba aquí, conversábamos antes de esta entrevista,
que hay una discrepancia en el tema de cuánto mismo será lo que necesita el gobierno. Se dice 450 millones, pero su estimación por parte del Ministerio de Finanzas, ¿cuánto es? No, estamos evaluando estas cifras justamente con la respuesta que ha dado la Corte Constitucional para que sea posible identificar una alternativa, ¿no es cierto?, con el Ministerio de Educación en donde podamos dar una respuesta a los maestros en este sentido, pero mantener un balance en términos de las cifras fiscales, identificando ahora sí una fuente de financiamiento que habría sido en el tiempo un desafío mantenerlo en términos de sostenibilidad, pero estamos en ese trabajo. O sea, para entenderlo, entonces el Estado no estaría en la capacidad absoluta de cubrir estos 450 millones, y no necesariamente este gobierno, sino a futuro. Es un monto que podría fluctuar bastante. Este es el problema. Tenemos que pensar en este tipo de decisiones, y son decisiones que toma la Asamblea Nacional, en las que básicamente toma una decisión que tiene una consecuencia no en el corto plazo, sino en el mediano y largo plazo de la sostenibilidad de las finanzas públicas. Si tenemos un ente como el Gobierno Nacional que viene haciendo los deberes, ¿no es cierto?, buscando un esquema de disciplina fiscal que permita mejorar la sostenibilidad, para mejorar todos los indicadores de los que hemos hablado muchas veces, ¿no es cierto?, no puede ser que tenemos otro ente, ¿no es cierto?, paralelamente, que va tomando decisiones irresponsables en el proceso y va afectando a ese proceso de consolidación. ¿Pero ustedes no participaron con ellos en toda esta construcción? Hubieron varias conversaciones, lamentablemente a la hora de tomar decisiones en el Pleno, yo creo que son otro tipo de motivaciones e incentivos, fundamentalmente políticos, los que motivan ese tipo de decisiones. Viceministro, es uno de los países que menos inflación tiene en la región, incluso el servicio de la deuda es de los menores en la región. Son buenos indicadores, pero no necesariamente son buenos indicadores para hacer negocios en el Ecuador, por lo menos eso dicen algunos estudios. La última análisis de la Universidad de Getulio Vargas dice que Ecuador no es un país atractivo para las inversiones y para hacer negocios, pero más allá de eso, el cumplimiento de las obligaciones le da seriedad al gobierno central. ¿Cuáles son esas obligaciones que, por ejemplo, este año son las más importantes en número, me refiero? Por ejemplo, las que tienen que cumplir con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que creo son más o menos unos 700 millones que ya pagaron, y hay 300 de la deuda que entiendo están de acuerdo, que son 1.700 millones, más o menos. Así es, hay un proceso, hay que decir algunas cosas. Por un lado, el ambiente de inversiones y el ambiente de institucionalidad necesario para promover nuevas inversiones no es un proceso que se resuelve de la noche a la mañana. En un año. Eso es un proceso, ni siquiera es un proceso que en un solo gobierno se puede resolver. En alguna conversación que yo tenía con algunos inversionistas, una de las cosas más difíciles de trabajar con inversionistas, por ejemplo, internacionales, es el hecho de que el Ecuador carga su propia historia respecto a cómo toma decisiones. Y hay ciertas cosas que un gobierno puede hacer, y las estamos haciendo en términos, por ejemplo, de la disciplina fiscal, en términos, por ejemplo, del trabajo que está haciendo el Ministerio de Producción en buscar alternativas en las cuales puedan atraer inversiones, ¿no es cierto?, con esquemas de promoción adecuados, con un esquema de, digamos, de sostenibilidad legal para este tipo de inversiones en el tiempo. Han mejorado los indicadores de contratos de inversión muy importantes, ¿no es cierto?, que se tienen que ir consolidando en el transcurso de los años. Pero este trabajo, ¿no es cierto?, no resuelve de la noche a la mañana los problemas, porque al final del día el Ecuador, ¿no es cierto?, como un país en el mundo, tiene mucha historia, ¿sí? Entonces, ir trabajando en ese proceso va a tomar algunos años. Sin embargo, es fundamental que vayamos sentando bases sólidas en ese proceso para tomar decisiones. Y una de esas bases sólidas es que justamente el Estado ecuatoriano reconozca las deudas que tiene, por ejemplo, con la seguridad social, que lo hemos venido y lo hemos conversado en otras ocasiones, ¿no es cierto? Es la más alta, ¿verdad? Es una de las más altas que tiene actualmente, ¿no es cierto? Se viene trabajando en el tema de auditorías para reconocer la deuda y, gracias al buen manejo fiscal, poder cancelarla. Y se han cancelado alrededor de 700 millones en este año. Lo mismo pasa con los GATS. En este gobierno se han cancelado a los gobiernos autónomos descentralizados alrededor de 3.000 millones de dólares, ¿no?, desde que inició el gobierno, en los múltiples mecanismos que tienen los gobiernos autónomos descentralizados, que incluyen el tema de devolución del IVA, el modelo de equidad territorial y otras leyes vinculadas. Solamente en el mes de mayo se cancelaron alrededor de 22,6 millones por devolución de IVA de nuevas reliquidaciones que se van identificando con el Servicio de Rentas Internas. ¿De dónde salen esas nuevas reliquidaciones? Precisamente de una mejor recaudación y un mejor trabajo, ¿no es cierto?, en el proceso de recaudación de tributos.
Asimismo, se han pagado alrededor de 90 millones, por ejemplo, del modelo de equidad territorial solo en el mes de mayo. ¿Qué es lo que pasaba antes? ¿Cierto? Antes se reconocían esas deudas, en el mejor de los casos, pero no había recursos para cancelarlas. Esto permite que los gobiernos autónomos descentralizados hagan obra a nivel local. Y también esto es muy importante, permite que la ciudadanía pueda exigir en el nivel de gobierno que corresponde las obras que son necesarias para cada una de sus ciudades. Ahora, viceministro, hablando de obras y sobre el tema de inversión, que es muy importante, el presidente, incluso aquí el ministro de Producción, dijo que son más de 5.000 millones de dólares para las carreteras y diferentes ejes viales, pero también quisiéramos conocer si de parte del Estado como tal hay un rubro específico para construcción de carreteras, no solamente la rehabilitación, que es algo que ya se está haciendo, sino para estas autopistas y estos grandes planes viales que está planificando el gobierno como tal. Bueno, son dos cosas ahí. Los contratos de inversión firmados, ¿no es cierto?, en este gobierno prácticamente, es decir, entre el año pasado y abril de este año, suman alrededor de 5.000 millones de dólares. Ahí hay una diversidad, es un portafolio de proyectos fundamentalmente en temas de infraestructura, temas de carreteras, temas de energía, generación energética, son los más grandes, pero hay una diversidad de portafolios, en esos contratos de inversión. Solamente en este año, en el presupuesto 2022, son 1.800 millones de dólares los que están previstos para el Plan Anual de Inversiones, el PAI, ¿no es cierto? Esto básicamente significa, en términos de lo que se puede comparar con el año pasado, un incremento de alrededor del 19% que está previsto este año. Adicionalmente, precisamente por lo que ha sufrido el Ecuador con el tema del invierno, básicamente, y el deterioro de la infraestructura pública y la infraestructura productiva de carreteras, y también el reconocimiento de que es necesario potenciar alguna infraestructura, por ejemplo, en los sectores de educación y salud. En este año se están previendo recursos adicionales por alrededor de 500 millones de dólares para poder partir a ese potenciamiento. Ahora, hay que reconocer también, y esto es un cambio de la forma de gestión, ¿no es cierto?, de que muchos de estos proyectos que tienen que ver particularmente con obras como, por ejemplo, carreteras, ¿no es cierto?, se está buscando tener un esquema que sea razonable en términos de que también participe la inversión privada, reduciendo la presión que tiene el Estado ecuatoriano, ¿no es cierto?, con sus recursos, a través de concesiones, a través de alianzas público-privadas, ¿no es cierto? Se está trabajando en ese mecanismo muy seriamente, de tal forma que exista una alternativa para que no todo pase a costo fiscal, ¿no es cierto?, y sea posible tener una dinámica más favorable y más sostenible. Ahora, viceministro, ¿se espera una última o después de la cuarta revisión del FMI, se espera un desembolso más de 700 millones de dólares? ¿A dónde va a ir este dinero? Bueno, la cuarta y quinta revisión son las que se pasó básicamente en este mes con el acuerdo a nivel técnico, ¿no? Esperamos que esto llegue a directorio los primeros días del mes de junio, ¿no es cierto? Y en el transcurso del mes de junio, probablemente para finales del mes de junio, ya se consolide el desembolso de 1.000 millones, que fue lo que estuvo comprometido en esta revisión. Están pendientes 700 millones adicionales. Esto va a ir para la revisión de finales de año, entre noviembre y diciembre, ¿no es cierto?, para consolidar ese desembolso. ¿Qué es lo que permite estos recursos? Esto es muy importante. Estos son recursos que estaban previstos para financiar precisamente el presupuesto general del Estado, ¿no es cierto?, y el plan anual de inversiones. Es decir, lo que estamos diciendo es, con estos recursos se consolidan fuentes de financiamiento que fueron identificadas en la presupuestación. No son recursos adicionales, no es nueva deuda, es deuda que estaba ya comprometida a través del programa con el Fondo Monetario. Viceministro, estamos con el tiempo, pero se nos quedan algunos temas para la próxima, lo comprometo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. El viceministro de Economía y Finanzas, José Belel Castillo. 7 de la mañana, 33 minutos. Vamos, que viene a la pausa, que viene a Analí Vasco con los deportes.